Muy bien, continuamos. Entonces, decíamos cuál era el instrumento que utiliza un técnico para medir longitudes extremadamente pequeñas, y aquí está el micrómetro, o también conocido como Palmer. Este es otro tipo de instrumento que sirve para medir milésimas de un milímetro, es decir, un milímetro partido en 1000 pedacitos, en 1000 trocitos, en 1000 veces. Son unidades muy pequeñísimas y esto es un objeto muy interesante. No es muy usual, pero se utiliza especialmente en laboratorio. Ahora, ¿qué es una micra o un micrón? Justamente, ¿ve? Una milésima parte de un milímetro es conocido como micra o micrón. A ver, vamos a continuar. ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿Nadie? Ok. Entonces, una micra o un micrón es un prefijo que indica la milésima parte de un entero. Se simboliza, su símbolo de la micra es una U, es como una U con su patita delante. En el sistema métrico decimal, un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Habitualmente solo se nombra como micrón o como micra. Entonces, cuando ustedes quieren decir que algo es muy pequeñito, decimos micra. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Si un centímetro tiene 10 milímetros, entonces un milímetro tiene 1000 micras. En el sistema inglés también se hace referencia a las micras de pulgadas, ¿no? Como a la milésima parte de una pulgada. Pero nosotros no trabajamos con pulgadas, sino con metros o milímetros. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? Chicos, ¿estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Muy bien. Instrumentos de medición. Ahora vemos el de observación. Dice, ¿ve? Vamos a ver una observación. En mecánica, para descubrir las dimensiones de un componente, con frecuencia no basta con los instrumentos para medir longitudes, sino que se requiere de un instrumento para medir ángulos. Miren, chicos, ¿ven? En la mecánica no solo se usa reglas, pie de rey o los Palmer, sino que también se usan instrumentos que midan ángulos. Como en este caso, ¿ven? Un ángulo de 37 grados. 60 milímetros y 37 grados. Entonces, ¿cuál es el instrumento que utiliza un estudiante para medir ángulos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el instrumento que utiliza un estudiante para medir ángulos? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Ya, les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el instrumento que utiliza un estudiante para medir ángulos? El transportador. Ahí está, puede ser. Ahora vamos a ver qué nos dice esto. Para medir ángulos, un estudiante utiliza la escuadra o el transportador. Muy bien, brillante, excelente. Bien, entonces, decíamos que para medir objetos especiales no solo utilizamos reglas, sino que también debemos conocer el ángulo. Por eso utilizamos el transportador o las escuadras, que son instrumentos de medición muy importantísimos, especialmente en la física, en la geometría, por ejemplo, ¿no? Otra observación. En el área técnica, dado que se requiere gran precisión, se utiliza un instrumento compuesto que integra la escuadra y el transportador. Recibe el nombre de escuadra universal. ¿Habían visto esta escuadra universal alguna vez? Mide la longitud y mide el ángulo al mismo tiempo. Es muy importante. Este instrumento tiene gran precisión y adaptabilidad. Sirve para marcar, transportar y obtener ángulos, centros de piezas cilíndricas, etc.
Y chicos, ahí estamos conociendo algunos instrumentos de medición. Muy bien. Siguiente. Consta de una regla milimetrada en la cual puede insertarse un disco graduado en grados, dice, ¿ve? Que permite un conjunto con la regla efectuar las mediciones de ángulos. Aquí ocurre esto, ¿no? Ahora vamos con la magnitud del tiempo, chicos. Pasamos a la siguiente magnitud. ¿Qué instrumento se utiliza cotidianamente para medir el tiempo? Señalen 3 ejemplos. El termómetro. Para medir el tiempo. No, profesor, era el reloj, el... ¿Qué otros instrumentos? Reloj. También puede ser ese reloj de arena. El cronómetro. Calendario. Y el calendario. Miren, ¿ven? Los instrumentos de medición de más comunes son el reloj, que sí o sí usamos el reloj, el cronómetro para medir y el calendario. Dice, un día, 2 días, pasó un mes, 2 meses, 3 meses. El reloj y el calendario son usados todo el tiempo. Muy bien. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian el calendario, el reloj y el cronómetro? A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Qué tienen en común el reloj, el calendario y el cronómetro? A ver, piensen. Profesor, tienen en común poder controlar el tiempo y todo eso, y su diferencia es que el calendario es para poder ver las fechas, el reloj es para poder ver así la hora, los minutos, y el Ya, muy cronómetro es bien. para poder Muy bien, Bianca. controlar. Excelente observación. Muy bien. A ver, otro estudiante más. Muy bien, buena observación, ¿eh? Excelente. A ver, otro estudiante. ¿Dónde están? ¿Dónde está Victoria, que no la escucho? Williams, que no sé si está vivo. ¿Dónde está Jimmy? Anita, creo que de rato en rato. O Arturo, o Anthony es el que está hablando de rato en rato. El resto de estudiantes. No piensan, no opinan, no dicen nada. Bueno, a ver, vamos a continuar. Tienen en común que los 3 instrumentos se utilizan para medir el tiempo, ya eso sabemos. Se diferencian fundamentalmente en que la unidad de tiempo que efectúan la medición, el calendario lo hace en días, ¿verdad? Y el reloj lo hace en horas y minutos. El cronómetro, fracciones de segundo y unidades menores, ¿ve? O sea, la única diferencia es, lo común es que todos miden el tiempo. La diferencia, el calendario mide en días, meses, años, unidades grandes. El reloj en horas y minutos. Y el cronómetro en menos, en segundos y milímetros de segundos. ¿Ve? O sea, una milésima de un segundo, ¿no? Un milisegundo, decimos por eso. Excelente, muy bien. Siguiente. Ahora vamos a ver la unidad de la temperatura. ¿Cuál es el instrumento más utilizado para medir la temperatura? Esto ya lo saben todos ustedes. A ver, ¿cuál es el instrumento más utilizado? ¿El? ¿Cómo se llama? ¿El sol? El termómetro. El termómetro, excelente, el termómetro. El más común es el termómetro. Muy bien. Diferentes tipos de termómetros ya conocemos, ¿no? ¿Verdad? Dice, realiza la medición tomando en contacto con la sustancia. Recuerden que el termómetro no funciona si no está en contacto con aquel objeto o el medio ambiente que queremos medir. Nunca el termómetro va a moverse ningún número si es que no está en contacto con la superficie que queremos medir. Eso es un dato importante, ¿ya?
Muy bien, tomando en contacto con la sustancia. Por eso dice, utiliza distintas escalas. Por ejemplo, la más común, lo que nosotros conocemos, son las escalas Celsius, los grados Celsius, en el cual el 0 alude o hace referencia al punto de congelación del agua y los 100 grados centígrados o Celsius hacen referencia al punto de ebullición del agua. Congelación. A ver. Congelación del agua. Vamos a agregar. Del agua. Y los 100 grados Celsius. Y los 100, vamos a poner así. El 0. Los 100 grados Celsius, ya no se dice centígrados. Ya ni siquiera vamos a decir grados Celsius. Ustedes saben que grados Celsius, así nada más se pone, ¿verdad? Grados Celsius. Hacen referencia al punto de ebullición del agua y los en grados Celsius. Y en el cual 0 alude al punto de congelación del agua y los 100 grados Celsius hacen referencia al punto de ebullición del agua. Muy bien, así lo vamos a dejar para que sea más entendible. Muy bien. Ahí están los diferentes tipos, ¿no? Para la boca, para la axila. Hay un termómetro rectal también cuando las personas se enferman, etcétera, ¿no? Ahí está, miren chicos, ¿ve? ¿Qué más dice? En mecánica, el instrumento más común para medir temperatura se conoce como pirómetro. A ver, ¿cómo se conoce el instrumento en la mecánica, dice, para medir la temperatura? Pirómetro. Pirómetro. No se olviden, ahí está el pirómetro, ¿ve? Este se caracteriza por medir altas temperaturas y realiza la medición sin tomar contacto con la sustancia. Y esto es algo bueno, ¿eh? Este es uno de los termómetros que no tiene contacto. Suele medir temperaturas que superan los 500 grados de temperatura. Imagínense, para medir soldaduras, para medir sustancias como ácidos. Eso es muy interesante, ¿eh? O el fuego, etcétera, ¿no? Temperaturas muy elevadas. El pirómetro. Seguimos. ¿Qué instrumento utilizaría para medir la altura de la sala de clase o del salón de clases? Segunda, el espesor de una hoja de papel. Tercero, el diámetro de un perno. Justifiquen sus respuestas. A ver, chicos, ¿qué instrumento utilizaríamos para medir la altura del salón de clases? Una wincha. Ay. Ya, para medir el salón de clase utilizaríamos una wincha. Y para medir el espesor de una hoja de papel. Una regla. Maestro altímetro. No creo una regla. Maestro altímetro. Puede ser un pie de rey, habíamos dicho, ¿no? Que medía muy pequeñísimos. Porque ¿cómo el espesor de una hoja miden con regla ustedes? No, profesor, yo pensaba que había visto una hoja de papel. Ah, ves, están leyendo mal. Y el diámetro de un perno, también habíamos dicho el pie de rey. Y así podemos nosotros identificar, ¿ve? La altura de la sala la mediría con una wincha o flexómetro. El espesor de una hoja la mediríamos con un micrómetro, también llamado Palmer. Y el diámetro de un perno con un pie de metro, pie de rey. La elección de los instrumentos de medida se tiene que hacer considerando el valor de magnitud de lo que se requiere medir. La elección acertada del instrumento es uno de los factores que influye para que una medición sea precisa. ¿Cómo vamos a decir que un objeto en particular tiene una medida determinada? Es decir, por ejemplo, ¿no? El huevo de una lombriz. ¿Cómo vamos a saber qué tamaño tiene exactamente? Una regla no podemos usar. Entonces podemos usar un pie de rey, por ejemplo, para medir exactamente. Porque la regla tiene errores y nuestros ojos también no calculan, más o menos podemos calcular, pero no es exacto. Pero el pie de rey es más preciso y un Palmer o un micrómetro ya es mucho más todavía, mucho más preciso. ¿Qué instrumento utilizaría para medir la temperatura del metal de esta imagen?
¿Cómo se llamaba el instrumento? El pirómetro, ya que no tiene que estar en contacto. Recuerden, no creo que vayan a utilizar un termómetro. Si lo tocan va a explotar porque tanto calor, ¿no? No podemos. Pero un pirómetro sí, ya que dice no necesita tener contacto. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre reciben los siguientes instrumentos de medida y qué magnitud miden? A ver. Profesor, uno de ellos se llama balanza, el otro se llama... A ver, los vamos a conocer. El instrumento A es un dinamómetro. Por favor, no se olviden. Dinamómetro y mide el peso. El instrumento B es una balanza eléctrica y mide la masa. Ojo acá, los dinamómetros miden el peso, es decir, la fuerza de atracción de la Tierra, pero la balanza eléctrica mide la masa. Pueden darse cuenta por qué romana le decimos a esto nosotros, ¿no? A la A le decimos romana. ¿Por qué? Porque aquí cuelgas el objeto, por ejemplo, ¿no? Aquí cuelgas el objeto, la bolsa, ahí está, y aquí está toda la bolsa, ¿ve? Que la fuerza de atracción está hacia abajo. El objeto está cayendo hacia abajo. Por eso decimos que este es el peso. Ojo ahí. Por eso es que los dinamómetros miden el peso. En cambio, la balanza, lo único que tenemos que hacer es poner aquí nuestros objetos. Y esto no es atraído por nada, simplemente va a medir la masa, la cantidad de hilo suelto que tenemos, o de algodón, etcétera, ¿ve? O también podría ser el peso de una pizza, ¿eh? Aquí está pepperoni, tomates, quesos y todo lo demás, ¿eh? Ya puede ser. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros querramos, podemos utilizar. Muy bien, excelente. Siguiente. ¿Qué factores influyen en la exactitud de la medición? A ver, ustedes, ¿qué factores influyen en la exactitud de la medición? Ya nos falta poco. Ve, la elección del instrumento. ¿Qué factores influyen? La elección del instrumento, el estado del instrumento, la forma de utilizar el instrumento, la lectura e interpretación de la medida señalada por el instrumento, la calibración del instrumento. Estos son factores importantísimos que no podemos olvidarnos, porque si elegimos mal un instrumento, la medida no va a ser exacta. Si el instrumento está en mal estado, no va a ser la medida exacta. Si no sabemos utilizar el instrumento, no sabremos dar la medida exacta. Si no sabemos leer o interpretar la medida que nos da un determinado instrumento, peor, la medida va a ser inexacta. Si tiene algunos errores y no sabemos calibrar, tampoco vamos a tener una medida exacta. Por eso, estos son los factores importantes, ¿sí? Muy bien, siguiente. Precisión o resolución. Dice, miren estos tipos, ¿ven? La resolución es la medida más pequeña que percibe y entrega el instrumento de medición y corresponde a la mínima división de la escala del instrumento. Aquí podemos ver, también se conoce como precisión. Nota, algunos instrumentos traen esta resolución indicada o tallada en una de sus caras. Miren, ¿ve? Esto es preciso porque mide digital. Miren, chicos, acá nos da aparato digital, un pie de rey digital, otro no. Y otro con medidas para graduar. ¿Ve? Son diferentes tipos que nosotros podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, los instrumentos de precisión o resolución necesitan un instrumento adicional y especial. Muy bien, calidad de la medición nos dice, ¿cuál es la resolución de esta regla? Resolución. Dice, la resolución de esta regla es el milímetro. Muy bien, el milímetro nos da milésima parte de un metro
o décima parte de un centímetro. Siguiente. ¿Cuál es la resolución de esta balanza? Considerando que su unidad de medida base es el kilogramo. Dice, como la pantalla indica 0,00 kilogramos, la resolución de esta balanza es el gramo, o milésima parte de un kilogramo. Muy bien. ¿Cuál es la resolución de cada uno de estos relojes? A, la resolución del reloj A es el segundo. Y el del B simplemente es el minuto, la resolución. Y aquí tenemos, para conocer la resolución de un instrumento digital es indispensable saber leer e interpretar las cifras decimales. Para esto, 0,1 son un décimo del entero. 0,1 litro son un décimo de litro o de la décima parte de un litro. 0,01 son un centésimo del entero. 0,01 litro son un centésimo de litro o la centésima parte de un litro. Y 0,001 son un milésimo del entero. Es decir, 0,001 litro son un millonésimo de litro o mililitro. Millonésimo, ¿ve? Las diferentes unidades que nosotros tenemos de acuerdo a la interpretación de las cifras decimales. Aquí tenemos otro. Indique la resolución de los siguientes instrumentos de medición. Segundo, 5 centésimas de milímetro, 1/10 de grado, 1/8 de pulgada. Miren, ve cómo ha hallado. Muy bien.